Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Comenzamos hablando sobre el choque que sostiene el Partido Popular y el Partido Socialista en cuanto a la inmigración irregular descontrolada en España y en Europa. Ante esta problemática, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre el tema durante las jornadas de estudio del Grupo Popular Europeo que se llevaron a cabo ayer en Portugal. Asegura que las fronteras españolas son europeas y que este es un problema que se debe afrontar en común y en coordinación con la Unión Europea para dar una respuesta compartida a esta situación. Por otro lado, el Partido Socialista ha querido dar su opinión sobre la situación. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que el Partido Popular debe actuar con absoluta responsabilidad respecto al reparto de menores migrantes. No olvidemos que estamos hablando que en este momento la Comunidad Autónoma de Canarias tiene a 6.000 niños menores de edad y, por tanto, lo que estamos planteando sobre la mesa es una solución que esté basada en la solidaridad y también en los derechos humanos. Yo creo que aquí sería, desde luego, muy importante que el Partido Popular actuase con absoluta responsabilidad y, como digo, sobre todo siendo coherente con la propia política de inmigración que ha apoyado y ha trasladado también en Europa. El Gobierno ha adelantado la conferencia sectorial de infancia y adolescencia para acordar el reparto de menores migrantes al miércoles 10 de julio y estaba prevista inicialmente para el 18 de julio. Y el encuentro tendrá lugar en Tenerife. Ya ven ustedes lo que les contábamos esta mañana, cómo Canarias está sufriendo una situación sumamente tensa, es incapaz de asumir todas las llegadas de inmigrantes ilegales que están llegando a sus costas, ¿no? Tienen una previsión de en torno a 11.000 personas este mismo verano. Para que se hagan una idea, en lo que va de año, a España ha llegado al conjunto de España, a toda la península y también a Canarias, un total de 25.000 inmigrantes. Y tan solo Canarias prevé la llegada de 11.000 en estos próximos meses, en verano. Canarias es el punto que más inmigrantes recibe. Ya les decía yo que 25.000 han llegado a toda España durante este año. 20.000, 19.200 han llegado solamente a Canarias, lo que supone, pues ya ven ustedes, una gran carga para estas islas. De hecho, Lanzarote ya ha avisado de que tiene que activar, por así decirlo, lo que llaman ellos la alarma social, ¿no? La emergencia social en la isla por la llegada masiva de inmigrantes. Y ante esto escuchábamos las palabras de Alberto Núñez Feijóo amparándose en Europa y contrastan un poco con esas palabras de la ministra Pilar Alegría, que lo que quiere hacer es promulgar una solución que ellos dicen basada en la solidaridad entre las comunidades y amparándose en los derechos humanos. Lo que es interesante es que nadie habla de quién ha creado este problema, creado artificialmente con ese efecto llamada. Se lanzan la patata caliente los unos a los otros. Dice el Gobierno que es una cuestión de Estado, pero más allá de eso, quizás también habría que poner foco en sus políticas, ¿no? En esas políticas migratorias que no han tenido ningún éxito y que dejen de hablar de quién debe solucionar el problema, porque lo que han hecho es ampararse en la Unión Europea y pedir una respuesta conjunta. Lo que en primer lugar tendrían que hacer es asumir sus culpas y reconocer que ellos han causado un efecto llamada que está terminando pues con esa llegada masiva de inmigrantes y con cuestiones dramáticas, como por ejemplo la muerte de muchos inmigrantes en sus travesías en el mar. Es que de esto nadie habla, ¿no? De esas muertes en el mar que además se cuentan por decenas o por centenas. Nadie habla, por ejemplo, de las mafias que traen a esos inmigrantes engañados. Nadie habla, por ejemplo, del tráfico de vidas humanas y el tráfico de drogas, porque en muchas ocasiones en las que las narcolanchas se utilizan después como pateras. Entonces, en algunas ocasiones lo que sirve es para traer vidas humanas y en otras ocasiones lo que sirve es para mover droga. Y todo esto está sumamente ligado. La inmigración ilegal también tiene un punto de delincuencia, ¿no? A todas esas personas que se aprovechan de personas, que están desesperadas porque tiene una situación bastante precaria. Y lo que hace el Gobierno es pedir ayuda a Europa, mirar a otro lado y decir que en el fondo la culpa es del PP y que tienen que responder de manera solidaria. De hecho, Pilar Alegría ha dicho que lo que tiene que hacer el Partido Popular es no dejarse arrastrar por Vox, precisamente en materia de inmigración. Y yo creo que todo lo contrario, que lo que debería hacer el Partido Popular es dejarse arrastrar por Vox, porque le ha ido bastante bien en algunas comunidades autónomas cuando se ha dejado arrastrar por Vox, porque a Vox es un partido que no le duelen prendas en decir lo que piensa, aunque le tachen de cualquier cosa. En muchas ocasiones ha dicho que no tenía ningún problema con la raza ni con el lugar de origen de los inmigrantes, sino que el problema es con las ideas que traen en la cabeza. En muchos casos vienen radicalizados y, por ejemplo, la influencia
influencia de Vox en el Partido Popular se nota en Valencia, donde, por ejemplo, en los cursos de la policía ya empieza a aparecer el término de violencia intrafamiliar en vez de violencia de género. La influencia de Vox también se nota, por ejemplo, en Castilla y León, con las subvenciones a los sindicatos que han sido cortadas de raíz para destinar ese dinero público a otras cuestiones que son quizás más importantes, como el apoyo a las familias. En fin, yo creo que lo que debería hacer el Partido Popular es dejarse arrastrar más por Vox en según qué cuestiones y, por ejemplo, en el caso de la inmigración, por lo menos que pongan el foco en lo verdaderamente importante, es decir, incrementar, por ejemplo, la seguridad en la frontera, poner coto a la inmigración ilegal gracias a, por ejemplo, incrementar los cuerpos de seguridad del Estado que estén más presentes en los puntos calientes, como pueden ser, como les digo, la frontera en Canarias, ¿no? Que haya más fuerzas de seguridad que sirvan para disuadir a todas esas mafias de enviar sus pateras, sus narcolanchas a nuestro país con inmigrantes ilegales. Ya les digo, tráfico de personas muy vinculado a la delincuencia y también muy vinculado al tráfico de drogas. El Tribunal Constitucional ordena la liberación de los exconsejeros de Innovación y Hacienda de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Esta decisión se debe a la anulación del delito de malversación por el que fueron condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Francisco Vallejo, tras su salida de prisión, ha manifestado su disposición a debatir con cualquiera sobre su excarcelación, afirmando que no existen pruebas de su culpabilidad. Además, el Tribunal Constitucional ha instruido a la Audiencia de Sevilla que reduzca las penas del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Por otro lado, el Partido Popular ha declarado que con Pedro Sánchez se está produciendo el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción de nuestra historia democrática. Así lo ha explicado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. La relación de Pedro Sánchez con la corrupción va mucho más allá. No podemos olvidar que con Pedro Sánchez lo que se ha producido y lo que se está produciendo es el mayor retroceso en la democracia española en la lucha contra la corrupción. Y es el mayor retroceso porque se han rebajado las penas a los corruptos a través de modificaciones del Código Penal. Se han indultado a corruptos y con ello se han perdonado condenas. Se ha intentado una amnistía y la amnistía ha tenido ese trasfondo de querer borrar cualquier rastro de malversación en los hechos que acontecieron en octubre del 2017. Pues vamos a tener que darle un poco la razón a Cuca Gamarra cuando habla de la malversación, que es una de las claves precisamente de esta ley de amnistía. Esa ley de amnistía que además se hizo en un primer momento para, como decía Félix Bolaños, retomar la normalidad democrática en Cataluña, pero lo cierto es que no quedó claro a partir de qué año empezaba a contar la ley de amnistía y, por tanto, si tenían intereses privados los socialistas de amnistiar cuestiones como, por ejemplo, los ERE, ¿no? ¿Por qué no se circunscribía la ley de amnistía a los hechos ocurridos en 2017? Pues porque el Partido Socialista lo sabía claramente y en un momento determinado quiso beneficiar a los suyos. Retomando las palabras de Cuca Gamarra, aquí la clave está en la malversación, en por qué usaron dinero público para llevar a cabo diferentes iniciativas. En el caso de Cataluña, el Procés, está claro que pues utilizaron ese dinero público para llevar a cabo esa consulta y ese referéndum independentista que de otro modo no se habría producido, pero en el caso de los ERE, lo que está claro es que era un robo sistemático de dinero de la Junta de Andalucía que a través de una década terminaron por llevarse 680 millones de euros y que acabaron en manos privadas de allegados y familiares de los socialistas y sindicalistas que se beneficiaron de toda esta trama, de este entramado corrupto que además tenía un modus operandi bastante claro y que parece ser que todo el mundo conocía y que si no se hubiera destapado, yo estoy convencida de que hubiera seguido adelante, si no se hubiera puesto el foco en ese caso. El mayor fraude dentro de la administración perpetrado por los socialistas hubiera seguido estando vigente a día de hoy. La malversación de caudales públicos, ya saben, se basa en la administración desleal o en esa apropiación indebida realizada por parte de una autoridad o de un empleado o de un funcionario o de un cargo público en el ejercicio de su cargo. En fin, se apropiaron de dinero y ya ven ustedes,
ahora parece que el Constitucional ampara ese reparto arbitrario, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de las ayudas de los ERE, la manera en la que se apropiaban indebidamente de ese dinero. De hecho, el Constitucional en algún momento determinado ha admitido que se concedieron al margen del fin público, pero como ya ven ustedes que está la ley de amnistía encima de la mesa, pues tienen que acatar lo que se dice. El PSOE va a seguir con su relato, diciendo que era una cuestión injusta, no va a reconocer que fue un caso de corrupción muy grave y tampoco van a reconocer que han hecho la ley para salirse con la suya. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa en el lanzamiento de la Fundación Avanza. El objetivo de esta nueva fundación es combatir el discurso de la ultraderecha y los bulos. Así lo explicaba Manuel Escudero, actual embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE. Avanza persigue dos objetivos. El primer objetivo es iniciar una ofensiva ideológica, un rearme frente a la cruzada del nuevo pensamiento de la ultraderecha y frente a la contaminación que ésta está ya ejerciendo sobre la derecha política. Indudablemente Avanza es heredera de las grandes corrientes del pensamiento del llamado consenso socialdemócrata, que nacieron en la segunda mitad del siglo XX y que lucharon frente al neoliberalismo. Pero hoy estamos en el siglo XXI y ahora debemos iniciar con Avanza una ofensiva intelectual frente a una ideología reaccionaria naciente en el siglo XXI. Pedro Sánchez, en su intervención, ha querido explicar que Avanza aportará conocimiento y análisis sobre asuntos complejos y va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos y falsedades. Y que en estos tiempos, pues de auge del negacionismo, como estamos viendo en muchos ámbitos, lo decía antes Cristina, en el ámbito de la transición ecológica y de las falsedades, pues lo que hace es propagar y reivindicar el conocimiento científico, los hechos, los datos, frente a la mentira y a la desinformación. Y yo creo que este es un compromiso que nosotros hemos asumido. Miro además a los ministros y ministras y la vicepresidenta que nos acompañan desde que iniciamos esta tarea de gobierno hace 6 años. Además, Sánchez señala que Avanza será un espacio abierto a todas las ideas progresistas y que esta fundación pretende ser el laboratorio de ideas principal del Partido Socialista. El presidente ha destacado que los progresistas no tienen respuestas para hacer frente al avance de la ultraderecha y, por tanto, necesitan recetas para poder hacer frente a las mentiras. Pues ya lo ven, señores, nuevo chiringuito del Partido Socialista, crea esta fundación que se llama Avanza, para lo que ellos han llamado el rearme ideológico. Lo que está preparando Pedro Sánchez es pues la antesala de esa comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo día 17 de julio para presentar lo que ha decidido llamar Ley de Regeneración Democrática, que no es más que una ley mordaza. Dijo el presidente del Gobierno que iba a buscar el apoyo de los grupos parlamentarios. Veremos si se sale con la suya después del verano y traen esta ley mordaza para ponerle el coto a lo que él considera los medios incómodos. ¿Por qué? Pues porque criticamos, por ejemplo, las corruptelas de su entorno familiar, como es el caso de su mujer, como es el caso de su hermano. La pregunta aquí es cuánto nos va a costar, cómo lo pretende hacer y quién lo va a llevar a cabo. Dentro de la Fundación Avanza, que se paga con el dinero del Partido Socialista que recibe, entre otras muchas cosas, subvenciones, pues tiene a diferentes cargos con personas interesantes, como por ejemplo César Luena, que algunos lo conocerán porque es el eurodiputado que ha llevado a cabo esa ley de la naturaleza tan perversa y que se enmarca dentro de esa Agenda 2030 y que la Unión Europea pues promulga, ¿no?, para dañar al sector primario. También está Rafael Simancas, que en Madrid le conocemos bastante bien, sobre todo por su irrelevancia política. Está también Idoia Mendia, que fue vicelehendakari en el gobierno vasco de Íñigo Urkullu, que habrá que ver con quién se juntan y ya entendemos un poco pues cuáles son sus sensibilidades. La exministra de Exteriores Arantxa González Laya, Hanna Jalul, que ejerció de secretaria de Estado de Migraciones, en fin, lo que les digo, Dios los cría y ellos se juntan, sobre todo cuando vemos que hay algunos politólogos que estaban anteriormente vinculados a Sumar y que también están dentro de ese llamado Consejo Científico de Avanza, ese comité censor, que es lo que va a ser realmente el comité
comité de la Fundación Avanza. En fin, los politólogos que les decía que estaban cerca de Sumar eran Sánchez Cuenca y León, considerados, pues lo que les digo, personas del entorno de Yolanda Díaz, que también va, entre comillas, extendiendo sus tentáculos dentro de este tipo de fundaciones de corte social comunista para atajar lo que ellos llaman la ultraderecha, y que en realidad lo que hacen es, pues eso, crear un chiringuito más para seguir con su política de divulgación de esas ideas de izquierdas que lo que traen es todo menos progreso. La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está citada mañana viernes como imputada por tráfico de influencias. Su abogado, Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que no se grave su comparecencia debido a su relevancia pública. El letrado ha planteado que, dado que es práctica habitual de los juzgados la grabación de las declaraciones, solicita que la grabación no contenga la imagen, sino solo el sonido de la misma. Con esto ha explicado que pretende prevenir el uso que pudiera darse a estas imágenes debido a la relevancia pública de su defendida. Según asegura la defensa de Begoña Gómez, la grabación solo de audio es habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes. Además, añade que estas son captadas únicamente con fines de documentación de una diligencia judicial y no deben ser utilizadas para su difusión en medios de comunicación pública. Bueno, pues estamos ante un hecho insólito, y el hecho insólito es pues que una señora, que es la mujer del presidente del gobierno, asume funciones que no son propias y acaba presentándose como una interlocutora válida y de primer nivel con el Ejecutivo. Estamos ante otro hecho insólito, que es que esa mujer acabe declarando en Plaza de Castilla. Estamos ante otro hecho insólito, y es que diga que se va a hacer un uso inadecuado de esas imágenes para que así no se puedan difundir a través de medios de comunicación pública. Y estamos a otro hecho insólito, y es que se vuelva a tirar de victimismo para establecer la defensa de Begoña Gómez. O sea, lo que busca la mujer del presidente del gobierno es un trato privilegiado, aunque es una persona particular, ya ven ustedes que no tiene ningún cargo, pese a que ella asumió esas funciones propias de ser una interlocutora válida con el presidente del gobierno. Es curioso porque dice que quiere que se tome esta medida dada su relevancia pública, cuando en realidad parte de la defensa está anclada en que pues precisamente no tenía ningún cargo oficial. El caso es que las pruebas que hay encima de la mesa parece que demuestran todo lo contrario, ¿no? Que ella, pues al final quiso tener como el papel de primera dama, que ya saben ustedes que no está contemplado dentro de las instituciones españolas. No existe una primera dama y, sin embargo, ella quiso asumir esas funciones, ¿no? La de interlocutora válida y de primer nivel con el gobierno, en particular por su condición de esposa del presidente del gobierno. En fin, no hay al parecer todavía decisión tomada sobre esta petición que ha llegado por parte de los letrados de la esposa de Pedro Sánchez, pero mientras tanto les vamos a contar, por ejemplo, algunas noticias que pueden tener en cuenta, por ejemplo, en la Plaza de Castilla, en los tribunales de Plaza de Castilla este próximo viernes, porque son muchas las informaciones que terminan de poner foco en las corruptelas de Begoña Gómez, como por ejemplo que Europa usó a Begoña Gómez como reclamo para abrir una ruta a Georgia con el aval de Ábalos. Lo cuenta The Objective en su portada hoy, y cuenta como en ese vuelo inaugural, aparte de la esposa de Sánchez, iban el exministro, 8 personas de su equipo, su mujer y su hija. En este mismo medio de comunicación nos cuenta también ese enlace, ¿no?, entre la Comisión Koldo y Begoña Gómez, entre el caso Koldo y Begoña Gómez, y sobre todo cómo la Universidad Complutense de Madrid ha enviado 2 versiones contradictorias sobre esos presuntos enlaces, ¿no?, esos presuntos conexiones entre el caso Koldo y Begoña Gómez. También tenemos informaciones sobre que Begoña Gómez usó a una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos a su máster, una información que publica El Confidencial, en el que cuenta que la mujer de Pedro Sánchez tiene un ayudante personal desde el año 2018 que fue contratada a dedo y que está en nómina del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es decir, que sí que ella asumió esas funciones como primera dama y quiso convertirse en esa interlocutora válida, pese a que ya ven ustedes que no tenía ni las condiciones, ni también les diría que la preparación. Pero bueno, esto tiene que juzgarse en los tribunales, que para eso están, y por tanto estaremos muy pendientes de esa declaración de Begoña Gómez mañana a las 10 de la mañana en Plaza de Castilla. No sabremos si la podemos ver, pero desde luego sí que se va a poder escuchar. En cualquier caso, lo importante es que dé esas explicaciones y que justifique todos esos pagos, a ver si son capaces de demostrarlo.
Y llegados a este punto, señores, vamos a hablar con doña Rebeca Crespo, que nos trae la última información que llevan en portada desde la Gaceta. Rebeca, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Carmen, y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional y esos 3 exaltos cargos del PSOE andaluz que habían sido condenados por esta trama corrupta, pero que ya han sido puestos en libertad. Estamos muy pendientes de este tema y llevamos varios artículos sobre ello en Gaceta.es. Por otro lado, hoy queremos analizar a Klaus Schwab y el Foro de Davos. Han salido a la luz varias denuncias, de muchos empleados o exempleados del Foro de Davos que aseguran que hay racismo, acoso a mujeres e incluso discriminación por edad dentro de la organización. Hoy detallamos la verdad que se esconde detrás de Klaus Schwab y el Foro de Davos. Además de otros muchos temas que llevamos en Gaceta, les recomiendo como siempre a los oyentes nuestras columnas de opinión que este jueves están firmadas por Hughes, Ichu Díaz y David Cerdá. Muchísimas gracias, doña Carmen, y feliz jueves para todos.